Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y bueno, en definitiva todo lo que tenga que ver con mejorar el rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy venimos a completar el episodio sobre el fondo. Esta segunda parte que no nos dio tiempo a terminar y en la que vamos a hablar sobre cómo podemos medir el fondo y sobre todo, quizá lo más interesante, ¿no? Cómo podemos mejorarlo. Bueno, pues sin más dilación, vamos al lío, que no quiero que me vuelva a pasar lo del episodio anterior y en este capítulo tiene que quedar terminado el tema del fondo. Y lo primero que hemos dicho, de lo que vamos a hablar, es sobre cómo medirlo. Bien, bueno, aquí estoy partiendo de la base de que ya habéis escuchado el episodio anterior en el que definimos esto del fondo y hablamos de los factores de los que dependía, tanto a nivel interno o de adaptaciones, como a nivel, digamos, externo, aunque no es así, ¿no? Pero sino en, digamos, el ambiente que nos encontramos en un día concreto o en una competición, ¿vale? O sea, había factores que influían en general en el fondo y otros que influían en el fondo de ese día en concreto o de ese día específico. Dicho esto, en cuanto a cómo medir el fondo, nos encontramos con un tema altamente complejo, pues ya visteis qué cantidad de factores y con una importancia brutal, mucho más importante casi que las adaptaciones, había en la diferencia de fondo que podíamos tener desde un día que lo hiciésemos todo bien y estuviese todo perfecto, a un día donde no cuidásemos tan bien estos factores o por requisitos de la competición o de lo que sea, digamos que no estemos en unos condicionantes óptimos para aguantar el rendimiento en el tiempo. Por ejemplo, en una competición muy larga, con mucha altitud, con mucho calor, etcétera. Bien, pues esto hace que medir nuestra capacidad de fondo de un momento a otro de la temporada resulte algo bastante complejo. Sabemos perfectamente que, bueno, gracias a la medición de datos de potencia o incluso sin datos, podemos comparar nuestros esfuerzos a lo largo de todo un año o de toda una vida deportiva en puertos, viendo la diferencia de vatios de un momento a otro de la temporada, de año en año, incluso a diferencia de tiempo. Pero, sin embargo, cuando hablamos de fondo, esto se hace mucho más complejo, puesto que poca gente, o por no decir nadie, pues va a ser capaz o va a estar dispuesta a hacer un test de 3 horas o de 4 horas para medir esta capacidad de fondo. Y además, pues bueno, jugarían su parte tantos factores que realmente tampoco podríamos sacar conclusiones fidedignas de si hemos mejorado o no hemos mejorado el fondo. Pero vamos, yo desde luego no haría un test de 3 horas ni de 4, ni en mí, ni por supuesto en ningún deportista. Siempre bajo la máxima de que no puedes mandar lo que tú no estés dispuesto a hacer. Por tanto, para solucionar esto tenemos que buscar alternativas. Y la alternativa que se ha impuesto a nivel de análisis de datos es la utilización de la misma curva de potencia o la comparación de los mismos valores en puertos más o menos cortos, ¿vale? 20 minutos, 15, 10, 5, da igual, pero tras un desgaste previo, o sea, filtrando solamente los datos o los esfuerzos que se hayan hecho tras un gasto energético previo. ¿Vale? En este caso, lo que se está haciendo en los software comerciales es medir los esfuerzos después de un gasto de, por ejemplo, 1500, 2000, 2500 kilojulios, 3000, da igual, ¿vale? Pero después de un gasto de X kilojulios. Bien, pues para empezar quizá creo que tengo que explicar un poco qué son los kilojulios. ¿Vale? Los kilojulios simplemente son una medida del trabajo realizado. ¿De qué dependen los kilojulios? De los vatios que movamos y el tiempo que movamos estos vatios, ¿vale? Simplemente decir que un julio sería un vatio en un segundo, un kilojulio, por tanto, serían 1000 vatios en un segundo. Así, por ejemplo, para entender de dónde vienen, para saber los kilojulios que hemos gastado en una sesión, simplemente tendríamos que multiplicar los vatios medios por los segundos de esa sesión dividido entre 1000 para convertirlo en kilojulios. Por ejemplo, una hora a 200 vatios sería igual a 200 por 3600 segundos dividido entre 1000. Son 720 kilojulios. En cambio, esa misma hora a 300 vatios serían 1080 kilojulios. O sea,
un 50% más, que es igual al 50% que hemos aumentado la potencia. Esto, por supuesto, da para hacer otras correlaciones con idénticos resultados. Por ejemplo, que 30 minutos a 400 vatios también son 720 kilojulios. O sea, 30 minutos a 400 vatios es lo mismo que una hora a 200 vatios. Aunque, claro, los que comprendáis un poco de vatios sabréis que, aunque los kilojulios gastados sean los mismos, el esfuerzo, la fatiga que nos va a dejar estos dos entrenamientos pues va a ser totalmente distinta. Bueno, en el caso hipotético, ya digo, de que incluso seamos capaces de llegar a esos 400 vatios en 30 minutos, que no podremos, ¿no? Y claro, pues como habréis descubierto, precisamente aquí reside el problema de la comparativa en kilojulios previa al esfuerzo intenso que queremos medir. Y es que nunca va a ser lo mismo hacer un esfuerzo tras 2.000 kilojulios acumulados en zona 2, o sea, imaginaros en 3 horas tranquilos a 190, 200 vatios, que hacerlo tras una hora a marcheta fuerte en la que hemos ido a 300, o sea, a umbral. Lógicamente es que no va a ser ni parecido, ¿no? En un caso llegaremos más o menos frescos, sobre todo si no hemos alimentado bien, llegaremos bien al final, mientras que en segundo caso llegaremos con lo opuesto y bueno, con suerte podamos subir en el puerto a umbral. Y esto más o menos en una temporada, o sea, en entrenamientos normales podría ser controlable, ¿no? Al final, pues si siempre hacemos que el deportista acumule los kilojulios de igual forma, puede tener sentido, pero claro, estos esfuerzos intensos que van a determinar los picos de la curva de potencia y por tanto la pérdida de rendimiento del deportista o la resistencia a la fatiga, si la llamamos así, no se van a dar en entrenamiento, sino que normalmente, gracias a la motivación, se van a dar en competición. Pero claro, también sabéis perfectamente que una competición de ciclismo no se parece en nada a otra. Son totalmente diferentes. Hay competiciones donde se empieza a tope, otras donde se empieza suave. En algunas se va a ataque y parones, en otras se va a ritmo todo el rato. Entonces hay mucho margen de error que va a determinar los cambios que vamos a ver en esta dinámica de la curva de potencia a través de los kilojulios. Así nos va a ocurrir muchas veces que los mejores resultados después de gastar una cantidad determinada de kilojulios no se van a corresponder con el mejor estado de forma del deportista, sino con el día en que llegó en mejores condiciones a ese final de prueba. Y ya mucho más si tenemos en cuenta, por ejemplo, el calor, que hace que en verano perdamos muchísimo, pero muchísimo más rendimiento en esfuerzos largos que, por ejemplo, en invierno. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando tratemos de sacar conclusiones a través de estas curvas de resistencia a la fatiga, y creo que a menudo se utiliza mal precisamente porque no se entienden o no se comprenden sus limitantes y estos factores de confusión, y se le da más expectativas o se pone más esperanza en ellas de las que realmente tiene, generando al final pues factores de confusión. Y es que aquello que medimos, si somos congruentes, determina cómo trabajamos, y cuando analizamos o estudiamos datos imprecisos o directamente erróneos, nuestras respuestas o soluciones al problema van a ser también imprecisas o erróneas porque partimos de preceptos que lo son. Y es que al final esto es lo que he explicado en muchos episodios del podcast, y es que empezar a utilizar métricas o datos sin comprender o sin pensar si tiene sentido o no lo que se está midiendo, no solamente sería un problema de perder tiempo. O sea, no se trata de que más es mejor y ya está, sino que el problema es que al medir algo inexacto, nuestros procesos o nuestra solución que vamos a proponer a ese problema como entrenadores también va a ser inexacta o errónea, porque estamos partiendo pues de preceptos que ya lo eran, y vamos a enfocarlo entonces en programas de entrenamiento que no van a tener relación en muchos casos con la realidad, como veremos más adelante. Así, para que lo entendamos un poco mejor, hace un par de años hice un vídeo también hablando del fondo, aunque no entraba tan en detalle, y para explicaros lo que son los kilojulios y que se entienda muy bien, porque creo que es importante, tenemos que verlo haciendo el símil, por ejemplo, de los ladrillos que es capaz de poner un albañil para construir un muro, ¿vale? Imaginemos que un muro requiere de 5.000 ladrillos. Y claro, el albañil puede ir poniendo un ladrillo cada hora y el resto del tiempo pues pararse a tomarse algo, o puede poner 2.500 ladrillos en la primera jornada de trabajo, ¿vale? Si nosotros
En este caso lo que medimos es la fatiga o el rendimiento, mejor dicho, del albañil después de poner 2.500 ladrillos, ¿vale? Haciendo el símil de 2.500 kilojulios, pues va a estar mucho más cansado el día que haya puesto 2.500 kilojulios del tirón, o sea, los 2.500 ladrillos de golpe, que se ha ido poniendo esos 2.500 ladrillos, pues día a día, que el albañil pues no está cansado. Entonces, claro, deberíamos medir no solamente cuántos ladrillos ha puesto el albañil, o sea, cuántos kilojulios ha gastado, sino a qué ritmo ha puesto los ladrillos, porque claro, si no, pues lógicamente aquí estamos perdiendo mucha información y esto no tiene sentido. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues bueno, mirad, por ejemplo, ya sabéis que tengo un programa, creo que era el 41 o el 43, donde hablo del TSS, de cómo utilizarlo y también de los problemas o de los riesgos que tiene o de las cosas que no tiene en cuenta, porque todo hay que saberlo, ¿no? Lo bueno y lo malo para poder tomar decisiones. O sea, hay que conocer, pues, cómo funciona algo. Bien, ya sabéis que no soy amante del TSS, pero en este caso, por ejemplo, medir el rendimiento tras una acumulación de 100 TSS o de 200 TSS sería mucho más fiable que medirla tras el gasto de 1.000 o de 2.000 kilojulios. O sea, está bastante claro, porque los TSS al final, bueno, no son perfectos y se pueden engañar un poco, pero mucho menos que los kilojulios. Ya, hombre, otra vuelta de tuerca, en vez del TSS, hacerlo con otra métrica que tenga mucho más en cuenta la intensidad que TSS. Pues bueno, ya podríamos estar hablando, por ejemplo, de los ecos, ¿vale? Que es otra métrica de cuantificación de la carga de entrenamiento. Y esto, bueno, se podría hacer aún y más preciso, más complejo, pero bueno, creo que el TSS, al estar ya implícito en VKO o en Training Peaks, pues es un paso lógico y me extraña mucho que la gente no lo esté teniendo en cuenta o que no lo haga, que se haga todavía por kilojulios, que por cierto también los kilojulios tienen un problema y es que dependen de los vatios absolutos. Claro, no es lo mismo gastar 2.000 kilojulios para Filippo Ganna, que tiene el umbral casi en 500, que gastar 1.000 kilojulios para Nairo Quintana, que pesa la mitad, ¿no? Pues claro, 1.000 kilojulios para Quintana son mucho más que para Ganna. Y claro, no es lo mismo 1.000 kilojulios para un profesional que para un amateur, ¿no? Entonces, claro, no pone los mismos ladrillos, pues un albañil fuertote que esté preparado que un niño de 5 años. Entonces, no podemos comparar tampoco los kilojulios que gasta uno con los que gana otro. Pero bueno, eso ya tampoco es tan importante. Pero a nivel teórico, por lo menos, sí que creo que es importante saber que esto pasa, que ocurre, porque siempre habrá alguien que se aproveche y que diga que los que advertimos sobre el mal uso en muchas ocasiones de, por ejemplo, este proceso de medir la fatiga después de X kilojulios, pues que no sabemos de datos. Bueno, pues aquí tenéis, y se podría profundizar mucho más. La cuestión es que no utilicemos algo no quiere decir que no se comprenda, sino muchas veces que se comprende en sus limitaciones. En fin, para seguir avanzando, pues bueno, ya veis que la verdad la medición del fondo de un deportista o la comparativa consigo mismo es muy, muy compleja. Y quizás si buscásemos la máxima precisión, pues lo que deberíamos hacer sería, por un lado esto, ver rendimiento después de X TSS gastados, o eje, o eco, o lo que sea, o si no, como toda la vida se ha hecho, tenéis como una ruta, como yo tengo, muchos deportistas míos tienen, ¿no? Una ruta fetiche que podemos hacer siempre más o menos a un mismo ritmo y medirnos en la parte final del puerto, ¿no? O comparar nuestro rendimiento en toda la ruta, que por supuesto tiene mucho margen de error, de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, de la motivación. Pero bueno, donde de verdad es útil medir el rendimiento de fondo, ¿no? O la comparativa, no es con uno mismo precisamente, sino contra los demás, curiosamente. Igual que casi en todo lo demás uno solamente se puede medir consigo mismo. Cuando queremos saber si tenemos más o menos fondo, quizá la mejor manera, en este caso sí, es medirse con los demás. ¿Por qué? Porque sencillamente las condiciones son idénticas. O sea, hay muchas competiciones, muchos entrenamientos, lo veréis vosotros, que nos damos mucha carga, nos damos muchos ataques y llegamos al puerto decisivo y los vatios no suben. Pero nuestro rendimiento puede ser muy bueno respecto a los demás. Y esa es la magia, ¿no?, de los entrenamientos conjuntos o de las carreras, que la fatiga es lo mismo para todo el mundo. Al contrario que en Strava, que uno sube el puerto con viento a favor y fresco y otro lo sube cansado y con viento en contra y queremos hacer ahí un popurrí de ver quién anda más. En la vida real de las competiciones, lo bueno es que a todos nos afecta el mismo calor, el mismo frío, los mismos ataques, y eso es la gracia. Cuando vemos, por ejemplo, analizamos los datos de subidas finales del Tour de Francia,
Hay subidas de 30 minutos a 6,5 vatios kilo para el grupo de cabeza y otras de la misma duración a 6 vatios kilo. Y gana el mismo. Por ejemplo, en la Vuelta a España, Quintana ganó 2 etapas con un puerto final de 30 minutos, una a 6,5 y otra a 6. Claro, una era a final en alto directamente, mientras que la otra había tenido un montón de puertos antes. Pero lo bueno, lo guapo es que, como a todo el mundo le afectó por igual, Quintana ganó con unos vatios y con otros. Esa es la gracia de las competiciones, ¿no? Y por eso ahí es donde nos podemos medir, saber si respecto a los demás, pues bueno, nuestra resistencia o digamos nuestra capacidad de mantener rendimiento en esfuerzos muy largos es un poco mejor o un poco peor. ¿Cómo podemos verlo? Pues bueno, lo primero, si en esfuerzos cortos somos, digamos, un poco peores que alguien y luego, cuando la carrera ya son 3 horas o 4 horas, le estamos ganando a esa persona, pues bueno, sabemos que nuestro fondo es mejor que el de este. Cuando lo hacemos contra 200 personas en un pelotón, pues bueno, ya podemos saber dónde nos coloca nuestra capacidad de resistencia. Y una cosa curiosa que vais a sacar de aquí es esta. Ya veréis cómo esto no falla. Normalmente, como estamos en un test de 20 minutos o de 30, vamos a estar en una carrera de 3 o 4 horas. O sea, el que en una cronoescalada de 30 minutos queda quinto en un Tour de Francia, en una etapa de 4 horas de montaña, pues suele quedar quinto. A lo mejor puede quedar tercero, a lo mejor séptimo, hay miles de factores que influyen, pero si se cuida todo al detalle, al final el que va bien en 20 o 30 minutos va a acabar yendo bien también en 3 o 4 horas. ¿Por qué? Pues por los factores que vimos en el episodio anterior. Al final el ciclismo es un deporte aeróbico y una crono de 20 o 30 minutos es 99% aeróbica y una etapa de 4 horas es 99,99% aeróbica. Pero al final un desarrollo importante de la vía oxidativa, ¿no?, de la capacidad aeróbica o como queramos llamarla, es vital para el ciclismo y esto nos va a permitir ser buenos tanto en esfuerzos medianamente o de mediana duración como esfuerzos muy largos. Otra cosa ya sería hablar de repechos cortos, etcétera. Bueno, y para terminar de cómo medimos, me había apuntado también a hablar de la estamina. Y la verdad que no hay mucho que hablar. La estamina es una métrica que hay en WKO. Y bueno, en realidad no han dicho ni siquiera cómo se calcula. Se supone que es la pérdida de potencia que tiene un deportista de su FTP a esfuerzos de 2, 3, 4 horas. Pero claro, no sabemos de qué depende exactamente este porcentaje. Y bueno, pues los problemas son variados, múltiples, y como vimos en la métrica de resistencia a la fatiga, pues por un lado va a depender de que no vamos a tener test de 3 o de 4 horas a potencia estable. Además, se calcula a través de los vatios medios, no de los vatios normalizados. Y una cosa es hacer 4 horas a tope y otra cosa ya es que alguien haga 4 horas a tope, pero a vatios estables en una carrera. Porque sí, uno a lo mejor puede hacer 4 horas a tope en carrera, pero yendo un rato a 500, otro rato a 100, así, ¿no? Entonces, la media, o sea, si tenemos una bajada, la media se desploma, la media de vatios, mientras que la normalizada, que es quizás la importante en esfuerzos largos, no se desplomaría. Entonces, tampoco tiene mucho sentido y, como decía antes, a veces lo que medimos influye en la respuesta o en las soluciones que damos y esto genera problemas, ¿no? No tendría sentido empezar a meter entrenamientos de 3 horas o de 4 horas a marcheta, a ritmo fuerte, sin parar, solamente para que nos suba una métrica, ¿no? Lo que queremos en realidad es que nos suba el fondo y se mejore en las carreras. Entonces, pues bueno, tampoco le echaría más importancia de la que tiene. Pero bueno, simplemente nombrarla para que lo sepáis, para que, bueno, yo sé que a muchos os gustan los datos de los que me escucháis y que tengáis, bueno, una capacidad crítica de discernir lo que os va a ayudar y lo que no os va a ayudar. Bien, pues explicado todo esto, que al final se nos ha ido bastante, vamos a pasar a ver un poco cómo entrenar este fondo para mejorarlo, lógicamente. Vamos a centrarnos en primer lugar en cómo mejorar las adaptaciones fisiológicas para ser capaces de mantener el rendimiento durante más tiempo en este tipo de pruebas. Y como dijimos en el episodio anterior, las adaptaciones fisiológicas que nos importan, sobre todo, tienen que ver de 3 pilares. 1, la mejora de la vía oxidativa. 2, la mejora de la fuerza. Y 3, la mejora de la eficiencia. Entonces, queda claro que tenemos que implementar entrenamientos que mejoren estas 3 capacidades. Partiendo de la primera, y probablemente la más importante, la mejora de la vía oxidativa, la podemos dividir en 2, ¿vale?
lo que llamaríamos potencia aeróbica, que es la capacidad de producir energía de forma aeróbica a través de los hidratos de carbono, y, por otro lado, lo que llamo capacidad aeróbica o, vía oxidativa lipolítica, que es simplemente pues la capacidad de producir energía con presencia de oxígeno a partir de los ácidos grasos. Y es muy importante separarlas porque su mejora no va a depender del mismo tipo de entrenamiento, aunque, todo mejora todo, pero, por ejemplo, la capacidad aeróbica, o sea, la vía oxidativa lipolítica, pues se va a ver mucho más favorecida, por ejemplo, por los entrenamientos largos de baja intensidad, lo que conocemos pues como zona 2, ¿no? O zona 1 en el modelo piramidal, o sea, entrenamientos de fondo, largos, incluso aunque metamos algunos toques de trabajo entre los dos umbrales, pero digamos por la baja intensidad y alto volumen, mientras que la potencia aeróbica o la vía oxidativa glucolítica pues va a depender mucho más de trabajos de alta intensidad cercanos o intensidad cercana al consumo máximo de oxígeno o cuanto menos por encima de nuestro FTP, ¿vale? Esto, si os fijáis, es muy similar al modelo de entrenamiento polarizado, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, trabajo a baja intensidad y larga duración con algunas series, algunos toques de alta intensidad y corta duración. Por ejemplo, este tipo de trabajos de potencia aeróbica son los que nos expuso Chicharro en el podcast que tuvimos con él. Bien, pues en cuanto a las adaptaciones de capacidad aeróbica de la oxidación de grasas, lo tenemos bastante claro. Fondo, y eso es lo que todo el mundo comprende para mejorar el fondo, ¿no? Hacer tiradas muy largas. Aunque claro, no es lo mismo la intensidad a la que hacemos un fondo, o sea, la zona 2, que lo que hacemos en una carrera, que es darnos caña a intensidades súper altas al principio y luego tenés que rendir también en esfuerzos de intensidades altas. Entonces, digamos que esto lo tenemos bien cubierto en el entrenamiento, ¿no? El trabajo de la capacidad oxidativa lipolítica. Sin embargo, a veces no se comprende bien, cuando buscamos sobre todo la mejora del fondo, el papel que juegan los intervalos de alta intensidad en este proceso. Por ejemplo, en aras de simular al máximo una competición o de mejorar esta curva de resistencia a la fatiga, en muchas ocasiones los ciclistas dejan para el final del entrenamiento los intervalos de alta intensidad, los intervalos de capacidad aeróbica. Sin embargo, en mi opinión, esto es un error, a no ser que no lleguemos fatigados y seamos capaces de hacerlo a los ritmos que tenemos que hacerlo. Y es que, como exponía Chicharro, si queremos adaptaciones relacionadas con el máximo consumo de oxígeno o con la potencia aeróbica, con la capacidad de producir mucho lactato, la intensidad tiene que ser alta, y para conseguir esa alta intensidad los músculos, por ejemplo, tienen que estar frescos. Tenemos que ser capaces de generar una alta producción de trabajo y de energía, y eso solo lo vamos a poder hacer pues estando relativamente frescos. Entonces, si lo que buscamos es la mejora de la potencia aeróbica, esos intervalos tenemos que hacerlo en condiciones que nos permitan llegar a unas altas potencias, a un alto consumo de oxígeno, a una alta producción de lactato y, en definitiva, a unos números muy altos. Por tanto, a nivel de entrenamiento, de fisiología, no tiene sentido hacer los entrenamientos más intensos a final de entreno si no somos capaces de mantener la potencia necesaria para conseguir ese tipo de adaptaciones. Al igual que los trabajos de fuerza específica de sprint o los trabajos de capacidad anaeróbica, tampoco los haríamos después de 4 horas de entrenamiento. ¿Se entiende, no? O sea, no hay que simular siempre exactamente las condiciones de la competición si lo que buscamos es la máxima adaptación a nivel fisiológico. Igual que un corredor de maratón no entrena todos los días a ritmo de maratón, ni un corredor de persecución en pista entrena todos los días una persecución de 4 kilómetros. Necesitamos, por tanto, dar variedad de estímulos para desarrollar al máximo las diferentes vías energéticas. Bien, en segundo lugar tenemos la fuerza. Y qué suerte la verdad haber tenido invitados tan buenos en el podcast, porque simplemente remitiéndonos a sus entrevistas pues puedo explicar muchos conceptos. Pero como nos contaba Vadillo, por ejemplo, dentro de la fuerza lo único que se puede mejorar es la fuerza máxima, ¿vale? El pico máximo de fuerza. Como expliqué también en el episodio anterior, cuanto más alta o cuanto más alto sea nuestro pico máximo de fuerza, cuando estemos pedaleando a intensidades
relativamente bajas, vamos a estar trabajando a un porcentaje menor de esta fuerza máxima. Esto va a hacer que vayamos ahorrando fibras musculares, que les demos más tiempo de recuperación entre esfuerzo y esfuerzo y que por tanto la fatiga que se vaya acumulando en ellas vaya siendo más baja. O sea, las micro roturas que vamos provocando en las fibras musculares, que dependen sobre todo pues de la potencia de contracción que influimos en ellas y del tiempo de reclutamiento que también incidimos en ellas, va a ser menor si tenemos más cantidad de fuerza máxima, haciendo que lleguemos a final de carrera con capacidad muscular de dar sprints, de mantener unos vatios altos, etcétera. Por tanto, aquí ocurre lo mismo que antes, que la mejor forma de mejorar la fuerza y por tanto de mejorar el fondo a posteriori no es simular fondos ni marchas largas, sino hacer entrenamientos específicos de fuerza que mejoren nuestra fuerza máxima. Hablando pues de trabajo de gimnasio, de sprints muy cortos en la bici, ya sea sentado o de pie, etcétera. ¿Veis? O sea, entrenamientos muy cortos y muy diferentes al fondo van a mejorar nuestro rendimiento en fondo, ¿vale? Veáis que el entrenamiento no se trata solamente de coger una carrera y repetirla entrenando. Es mucho más complejo. En este campo también tengo 2 podcasts, creo que por 40 o así, hablando del entrenamiento de fuerza. Y ya si queréis entrar a profundizar mucho más sobre cómo entrenar la fuerza en ciclismo, su periodización, su metodología, fundamentos, prescripción, análisis en WKO, en Gordon Cheetah e incluso nutrición del entrenamiento de fuerza, tengo un curso en ciclismoevolutivo.com que os dejo en las notas del episodio, donde vais a quedaros sin ninguna duda sobre el entrenamiento de fuerza. Además, por si acaso, tenemos soporte para dudas y preguntas, donde me dejáis vuestros comentarios, los respondemos, los debatimos y un montón de material extra que además os vais a descargar, como programas de entrenamiento de fuerza, de ejercicios, de core, bueno, un montón de cosas. Echadle un vistazo al enlace porque está muy bien. Fijaros en las reseñas que ya nos han dejado algunos alumnos. Y bueno, si os decidís a entrar, pues por allí nos vemos. Dejadme todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas y que quede todo clarísimo. Porque el objetivo del curso es que la persona que salga de ahí salga ya aplicando y sabiendo y sin dudas. Y no llenarle la cabeza de historias que no tengan sentido cuando las pasamos al mundo real. Bien, y por último, en tercer lugar, teníamos la eficiencia, que quizás es lo más incomprendido, lo menos estudiado. Hasta ahora la verdad que no sabemos mucho sobre la eficiencia, sinceramente, pero sí sabemos que es determinante importantísimo en el fondo. Y además sabemos algunas cosas más que ahora voy a exponer y que son muy interesantes. Pero primero vamos a empezar diciendo que la eficiencia está marcada sobre todo a nivel genético. Genético en cuanto a adaptaciones internas, como por ejemplo, el porcentaje de fibras lentas que tenga una persona, pero también, por ejemplo, por su morfología. O sea, sabemos que personas, por ejemplo, para correr, personas con el tendón de Aquiles más largo son más eficientes, puesto que son capaces de almacenar más energía elástica. También sabemos que personas con las extremidades más largas son más eficientes en muchos deportes, puesto que pueden permitir o hacer mejores palancas y mejores momentos de fuerza. Por ejemplo, en la carrera sabemos que las personas con una cintura estrecha pierden un menor porcentaje de fuerza debido a movimientos ondulatorios. Sabemos también, por ejemplo, que en ciclistas pues tener un fémur largo se relaciona con una mejor eficiencia. Pero lo más importante aquí es que también sabemos que la eficiencia mejora en una persona, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que el principal motivo de mejora de la eficiencia es el entrenamiento, llegando incluso en muchos casos a decirse que las mejoras que, por ejemplo, obtenemos en la potencia aeróbica máxima con el tiempo de entrenamiento se deben en mucha mayor medida a una mejora de la eficiencia que a un aumento de nuestro consumo de oxígeno real. También, por otro lado, además, en las primeras etapas de un deportista, en los primeros años de formación, su técnica de pedaleo va mejorando, lo que ayuda también a un aumento de la eficiencia. Sin embargo, y aquí ya entrando un poco en el terreno de la hipótesis, bueno, pues la mía es que hay muchos factores que pueden hacer que nuestra eficiencia metabólica mejore. Y entre ellos, quizá uno de los más importantes, sea las adaptaciones a la restricción calórica, ya no solo por comer
poco, que quizás no tenga sentido para el rendimiento, sino de tener antepasados o de que a lo largo de nuestra vida hayamos tenido momentos de alto estrés metabólico y de déficit energético en los que el cuerpo se haya adaptado. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque en muchos estudios a nivel antropológico se ha demostrado que antiguamente los cazadores recolectores del Paleolítico tenían dietas a nivel calórico bastante inferiores a las nuestras, quedándose en unas 1.500, 2.000 kilocalorías con un gasto importante. De hecho, también se hipotetiza que en las sociedades cazadoras recolectoras era muy complicado llegar al nivel de consumo calórico que tenemos hoy en día. O sea, que en la naturaleza no es tan fácil comerse 4.000 calorías al día así porque sí. La cuestión aquí es que no parece que tuviesen problemas por el déficit energético como sí podríamos tener nosotros. Simplemente sus cuerpos eran más eficientes en el uso de esa energía pues para sus tareas cotidianas. Y esto además pues relaciona un poco con algunos deportistas que he tenido o que aún tengo, ¿no? y amigos que realmente, por ejemplo, uno de los chicos que tengo, que muchos conoceréis, seguro que nos escucha, que es una persona que prácticamente no come nada en comparación con otras personas. O sea, es un chico que de pequeño ha pasado, pues ya con 3 años, cruzó los Pirineos de punta a punta, pasando hambre, ha tenido toda su vida momentos de ayunos intensos por temas de logística simplemente, o sea, por no poder llevarlo a la montaña, de pasar mucha hambre, y es una persona que ahora mismo, pues en bici, va fortísimo, sobre todo en esfuerzos largos. O sea, es la persona con más fondo que he visto en mi vida. O sea, se hace 4 horas sin comer y sin beber agua y vamos, y va mejor que los demás, conforme más larga es. Y luego, que es una persona que comiendo muy poco ya engorda. Si comiese como nosotros, como lo que comemos normalmente, o sea, estaría súper gordo. De hecho, una vez me lo traje al laboratorio de la universidad para hacer unas pruebas y vimos que su consumo de oxígeno no era alto. Por tanto, viendo su rendimiento, que es casi de un ciclista profesional en las subidas, está claro que su eficiencia debe ser brutal. Así, aunque esto es un ejemplo de uno y habría que hacer análisis y aún así nunca sabríamos esto, pues bueno, ya digo que no es un estudio científico, ¿no? Que es un N1, pero claro, en esta sociedad donde tampoco ya queda mucha gente que haya pasado realmente un estrés metabólico, una crisis energética intensa durante su juventud, y sus padres y sus abuelos, etcétera, tampoco es tan fácil sacar personas que cumplan con estos requisitos. Sin embargo, yo creo que por aquí, sinceramente, hay algo que rascar y que cosas que se nos están escapando, o no escapando, sino que no las queremos hacer caso. De todas formas, a lo que este podcast respecta, yo no animo ni mucho menos a hacer esto. Creo que en la mayoría de los casos, de todas formas, ya es tarde. Además que estas adaptaciones a nivel epigenético seguramente requieran de varias generaciones para darse. Pero, dicho esto, también se puede ver como a veces cuando una persona se pone a bajar las calorías de la dieta, a perder peso, sí que mejora su eficiencia. La cuestión está aquí en que la mejora de la eficiencia no se vea, inhibida por la pérdida de rendimiento, por la pérdida de masa muscular, etcétera. O sea, bajar hasta nuestro peso nos puede hacer incluso mejorar el rendimiento, pero bajar por debajo ya de este peso ideal, desde luego que no nos va a rentar, por lo menos a corto plazo. En fin, y poco más, porque de los restos de factores he ido hablando en un montón de episodios del podcast. De la nutrición y de la hidratación tenemos la entrevista a Aitor y Ángel Romero. Sobre la termorregulación hablé en el episodio 19. Sobre la motivación y el gobernador central, pues he hablado en un montón de capítulos. Y sobre la carga cognitiva y la fatiga nerviosa hablé en el anterior. Así que espero que esto haya servido a sacar algunas conclusiones, a saber cómo funciona y cómo podéis mejorar vuestro fondo. Siento que no haya respuestas universales y correctas. Lo siento, pero este no es mi estilo. Yo no puedo deciros cómo debéis entrenar, principalmente porque no hay un plan óptimo. Depende de miles de factores. Simplemente que tengáis las bases para que, sabiendo estas bases, podáis generar vosotros mismos vuestro plan de entrenamiento que tenga sentido.
Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Sí que os pediría que si os ha gustado, por favor que me ayudéis pues compartiéndolo con vuestros amigos, amigas, compañeros de grupeta, en el grupo de WhatsApp, en fin, con toda aquella gente que necesite fondo o que necesite hacer menos fondo. Pero bueno, que el podcast llegue a cuanta más gente, mejor. También deciros que tenemos una lista en Telegram donde voy mandando podcast, artículos, vídeos, bueno, de todas clases. Ya no solo míos, sino que vaya leyendo por ahí cosas interesantes. Bueno, también deciros que es totalmente anónimo, o sea que nadie va a ver ni vuestro número de teléfono, ni vuestro contacto, ni quiénes sois, nada de eso. Así que, bueno, os animo a meteros, a echarle un vistazo, porque está muy bien y poco a poco vamos saliendo de las redes sociales. Y poco más, yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Más que náufragos que buscan su lugar.